¿Qué sería de tu vida si tú nunca hubieses cometido un solo pecado? ¿Qué sería de ti si tú pudieras entrar delante de la presencia de Dios limpiecito como un sol porque nunca cometiste un solo pecado? Sería interesante, ¿no? ¿Qué tal sería no dejarte acusar por ningún solo pensamiento que venga a traerte recuerdos de lo que hiciste en el pasado porque sencillamente no existen? ¿Qué tal sería poder vivir en un estado de santidad y de pulcritud tan grande por el hecho de nunca haber cometido nada que sencillamente tú ni siquiera tengas que pensar en ello porque nunca existió? Bueno, esto que estoy diciendo pareciera locura, pareciera imposible, pero en Jesús es una realidad. Y aquí les traigo la prueba. Resulta que hay una palabra que en español es traducida como perdón, pero cuando tú la buscas en griego, dice perdón de los pecados dejando a la persona como si nunca los hubiese cometido. Esa palabra es áfesis. Se escribe Aphesis. En el diccionario esto me aparece como el número G de gato 859, para el que la quiera buscar. El caso es que áfesis quiere decir olvidado o perdonado los pecados, considerándolo como nunca jamás cometido, considerando todos los pecados como nunca jamás cometido. Ahora, esta palabra ya yo la conocía y ya yo sabía que Él nos había dejado un estado como si nunca hubiésemos cometido nada de lo que cometimos. A ese nivel tan grande fue la transferencia, es decir, a nosotros nos fue adjudicada la justicia y la santidad de Jesús y la rectitud de Jesús, y a Él le fue adjudicado todo nuestro mal caminar, todos nuestros pecados, todo lo que hicimos, todo el desastre que cometimos. Él lo llevó sobre Él y nosotros llevamos su justicia. A este punto, pero la realidad es que no es loco, no es absurdo, porque Jesús no cometió ni un solo pecado, ni uno solo. Entonces, delante del Padre, en Jesús nosotros estamos como si nunca hubiésemos cometido ni uno solo, porque nuestra justicia no depende de nosotros, depende de lo que Jesús hizo. Y Él cumplió toda la ley, Él nunca pecó, Él cometió todo, Él hizo todo perfecto y nos dio ese estatus a nosotros. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque esta palabra a mí me encanta, esta palabra áfesis, y yo no me he dado la tarea de buscar cuáles versículos del Nuevo Testamento la utilizan. El Nuevo Testamento porque nada más aparece allí. Y conseguí 16 versículos, pero les voy a hacer un resumen de unos pocos. Fíjense algo. Dice, voy a traducir. Cada vez que diga perdón, voy a utilizar áfesis, que es de hecho donde está traducido como perdón, y van a ver la diferencia. Dice en Mateo 26:28, dice, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio para dejarlos como si nunca hubiesen cometido los pecados de muchas personas. Es decir, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Es derramada como sacrificio para dejar a muchos como si nunca hubiesen cometido pecado. Cambia la percepción, ¿no? Por lo menos en mi caso sí, espero que le sirva a alguien. Dice en Lucas 1:77. Dirás, creo que está hablando aquí acerca de Juan el Bautista. Dice, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el áfesis de sus pecados. Es decir, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón absoluto, dejándolo como si nunca hubiesen cometido sus pecados. Lucas 24:47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Es decir, se va a dejar tan limpio como si nunca hubiesen cometido ni un solo pecado a todos los que se arrepientan. Así se traduce, se puede traducir también este mensaje. En Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el áfesis, para perdonar sus pecados y dejarlos como si nunca los hubiesen cometido. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 5:31. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera limpio, perdonado, como si nunca hubiese cometido nada. Hechos 10:43. De él dan testimonio a todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le áfesis. Se dejará como si nunca hubiese cometido ni un solo pecado por medio de su nombre. O sea, es fuerte. Esto tiene peso. Con razón le llamaban las buenas nuevas. Con razón le llamamos buenas noticias. Porque
es que para mí lo sigue siendo, y bendito Dios lo sigue siendo, que saber que todo lo que yo hice fue borrado, exterminado, pagado, dejándome en un estatus como si yo nunca lo hubiese cometido, como si yo nunca hubiese hecho nada, como si yo nunca, nada, nada, no voy a dar detalles, como si yo nunca nada, de absolutamente nada. Qué amor tan grande, qué amor tan extremo, tan incomprensible, tan absurdo, tan empecinado, tan testarudo, porque esto no tiene explicación. Esto es lo que yo entiendo de esta palabra. Y así lo pueden seguir leyendo. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen, sus pecados son borrados como si nunca hubiesen existido. ¡Wow! Es demasiado fuerte. O sea, a ese punto somos limpios delante de Dios por medio de lo que Jesús hizo, por medio del sacrificio de Jesús, por medio del derramamiento de su sangre. Somos limpios como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado. Ese es nuestro estatus delante de Dios. Esa es la justicia que nos fue impuesta a nosotros por medio de la fe en Jesús. Eso lo leí ahorita en Hechos 13:38. Luego dice en Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y áfesis nuestros pecados. Y perdonó nuestros pecados dejándolo como si nunca los hubiese cometido. O sea, es demasiado fuerte. Ahora, ¿qué es lo único que el Señor quiere? Que le creamos. Que creamos que nuestro estatus delante de Él hoy día en nuestro espíritu es pulcritud total. Es una limpieza absoluta, es pureza absoluta. Que nuestra realidad delante de Él es un estado de justicia total. Porque no dependió de nosotros, dependió de lo que Jesús hizo y de su obediencia y de su obra. Y de lo que nosotros hicimos fue creerle. Más nada. Em, Hebreos, no. Hebreos 10:18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Los pecados ya fueron perdonados, ya fueron borrados como si nunca los hubieses cometido, por lo tanto ya no hace falta ningún otro sacrificio. Esto se los comparto para que medites en ello, para que medites y descanses en el hecho de que ya no tienes que luchar contra nada, lo que tienes es creerle y decir, wow, Señor, qué impresionante, o sea, nunca cometí nada, o sea, tú ni siquiera recuerdas, es que no llevas ni cuenta ni memoria de nada de lo que yo hice. De hecho, me viene a la mente ahorita un versículo que dijo el pastor Porfirio en una predicación que ya les voy a recomendar, Romanos 5:19. Dice, no, no es este. Ah, ya sé, perdón. No, tampoco es. Deme un segundo. 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Fíjense, lo dice clarito, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sus transgresiones. Es decir, ya Dios no lleva registro de nada. Todo fue pagado, todo fue cubierto. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Él lo que necesita, mejor dicho, lo que Él requiere de ti es tu fe. Es que le creas, es que descanses en esa realidad, que reposes en esa verdad. Y por último, te digo acá en Tito 3:4-5, dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, realmente nada vale, nada hicimos, ¿verdad? Sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento o regeneración es el equivalente a que Dios nos trajo al estado primario, es decir, al estado antes de la caída, donde teníamos perfecta comunión con el Padre, donde teníamos perfecta relación con Dios, donde andábamos desnudos delante de Él y no sabíamos, y no había vergüenza, y no había miedo, no había culpa, no había nada. A ese estado nos trajo Él, a un estado de comunión máximo, total, donde no había barreras. Allí estamos. Por eso hoy día podemos entrar al trono de la gracia con confianza, porque tenemos justicia en Jesús. Por eso hoy día podemos llamarlo Abba Padre. Por eso hoy día somos hijos. Por eso hoy día somos su pueblo amado. Por eso hoy día su favor es con nosotros. Por eso ya no hay condenación. Por eso descansamos en este estatus de justicia que tenemos en Jesús. Por eso ya todos los fantasmas del pasado
pues ni siquiera sé de qué ha pasado porque no existen, no tienen derecho. Se van en el nombre de Jesús. Traigan todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, porque ya Cristo te limpió. Eh, Les voy a dejar una preca que el pastor Porfirio publicó y que tiene mucha relación con esto que yo iba a compartir. Está re poderosa, re liberadora. Si no la ves, te vas a arrepentir el resto de tu vida de no haberla visto, porque está poderosa, súper de verdad, demasiado fuerte lo que el Señor le compartió ahí al pastor y que el pastor dio a conocer a todo el mundo, porque es una bendición. El Señor solo quiere que comprendamos y que nos apropiemos de ese sacrificio único que fue una sola vez y para siempre, que Jesús cumplió, que Jesús llevó por amor a nosotros, por amor a su esposa, por amor a los hijos de Dios, por amor a su pueblo, con el que él quería pasar la eternidad y que hoy día ya no hay nada que lo inhiba, ya no hay nada que nos separe. Solamente ponemos nuestra fe en Jesús y estamos listos, estamos hechos. Y ponemos la fe en Jesús y en todo lo que Jesús hizo y en todo lo que Jesús logró. Ahí les dejo. Áfesis, como si nunca los hubieses cometido. La predicación va a estar acá arriba, ya se me olvidó dónde sale. Como si nunca los hubieses cometido. Aquello que te da vergüenza, no existe. Aquello que viene, ay, que yo me acuerdo que hacía esto y por eso, no existe. Como si nunca lo hubieses cometido. Como si nunca lo hubiese cometido. Ah, es que yo hice tan... No, no las hice, no existen. En esta nueva criatura que eres en Cristo Jesús, fuiste perdonado. Por eso es una buena noticia. Es la buena noticia del Evangelio. Nunca lo cometiste. O sea, borrado como si nunca lo hubieses cometido. Entonces, ¿de qué te vas a avergonzar? Si ya ni Dios lo tomó en cuenta. Nada, no existe. Nunca los has cometido. Lo he repetido como 25.000 veces. Chao, Dios los bendiga. Bye.